Queremos evaluar o simplificar la expresión dada. Siguiendo el orden de las operaciones, el primer paso es simplificar dentro de los paréntesis, lo que significa que para nuestra expresión, el primer paso es determinar 1,3 menos 1,6 entre paréntesis. Para sumar o restar fracciones, debemos obtener un denominador común, con suerte el mínimo común denominador, que en este caso es el mínimo común múltiplo de 3 y 6. El mínimo común múltiplo de 3 y 6 es 6. Y por lo tanto, 6 es la pantalla LCD, lo que significa que necesitamos escribir 1,3 como una fracción equivalente con un denominador de 6. Y como 3 veces 2 es igual a 6, multiplicamos el numerador y el denominador de 1,3 por 2. Quiero mencionar si tenemos dificultades para determinar el mínimo común denominador, podríamos simplemente multiplicar los dos denominadores juntos. Observe que 3 veces 6 es 18. Podríamos usar un denominador común, pero eso requeriría simplificar después de determinar la diferencia. Observe que 1,3 es equivalente a 2,6, lo que nos da la cantidad 2,6 menos 1,6. Y todavía nos hemos dividido entre 18,11. Y 2,6 menos 1,6 es 1,6, lo que nos da 1,6 dividido por 11, 18. A partir de aquí, dividir por una fracción equivale a multiplicar por el recíproco, lo que significa que dividir por 18,11 es equivalente a multiplicar por 18,11. Entonces, ahora escribimos el cociente como 1,6 veces 18,11. Para multiplicar fracciones, multiplicamos los numeradores y denominadores, pero queremos que el producto esté en forma simplificada. Entonces, primero escribamos el producto como 1 vez 18 más de 6 veces 11. Y ahora simplifiquemos los factores comunes que no sean 1 entre el numerador y el denominador. Aviso: 18 y 6 comparten un factor común de 6. El 18 se simplifica a 3, porque hay 3 seises en 18, o porque 18 dividido entre 6 es 3. Y el 6 se simplifica a 1, porque hay 1 6 en 6, o porque 6 dividido por 6 es 1. Ahora, el único factor común entre el numerador y el denominador es 1. Entonces ahora podemos multiplicar y saber que la fracción estará en forma simplificada. En el numerador, tenemos 1 por 3, que es 3. En el denominador, tenemos 1 vez 11, que es 11. La expresión dada se simplifica a 3/11. Espero que hayas encontrado esto útil.